Hola chicos, bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la tercera clase y por fin vamos a comenzar a ver ya un poco más acerca del trading, ya comenzar a entender toda la parte de las japonesas y estructura de mercado el día de hoy, ¿listo? Entonces, quien les habla, Jonal Barracín y un gustazo, vamos a darla toda en esta clase, espero les encante. ¿Listo? Vamos adelante. Entonces, antes de arrancar, queremos recapitular unas cositas que se mencionaron en las clases pasadas y no queremos que ustedes lo dejen pasar por alto, ya que es bastante importante, ¿no? Es el ser trading te va a tomar tiempo, ¿no? Que esto es relativo al tiempo que le dediques. No creas que si le vas a dedicar media hora, una hora, vas a progresar al mismo tiempo de las personas que le dedicamos 4, 5, hasta 8 horas al día al trading, ya que el trading te devuelve todo lo que tú le entregas. Entonces, muy importante esto, muchachos, me hago enfático en esto. Hay que dedicarle tiempo a lo que es importante. Si para ustedes esto es importante, lo ven como una profesión y lo ven como algo que les puede ayudar a muy largo plazo, entonces no duden en dedicarle tiempo. Esto toma tiempo, ¿listo? Otra cosa que habló mi compañero Fabián en su primera y espectacular clase fue los horarios, ¿no? Entonces nos hablaba de las distintas zonas horarias, de cómo abre el mercado, el mercado de Londres, el mercado de Nueva York y así, cada uno de los mercados, ¿no? Hay que tener en cuenta y definir en cuál de los mercados se va a operar, porque esto es muy importante a la hora del volumen y que las estrategias se puedan dar, ya que estas estrategias sin volumen no se pueden dar. Nosotros particularmente utilizamos el mercado de Londres y cuando abre Nueva York, es decir, en la apertura de Nueva York. Y para los de Latinoamérica es una ventaja porque nos queda en la mañana. Entonces es brutal, nos paramos en la mañana, hacemos nuestra rutina de éxito y al mercado. Perfecto, ¿no? Y no olvidemos, esta estrategia la decidimos compartir porque su esencia es la simpleza. No hagan complicado lo simple, muchachos. No, no, por favor, no le metan más indicadores a estas estrategias. No, no se pongan a aprender, o sea, a poner elementos de otras estrategias en esta, ya que les va a limitar la toma de entradas y es muy importante estar dispuesto, apto y claro a la hora de tomar una entrada, ya que estamos hablando de scalping, ¿no? Y tú puedes pues, hacer scalping desde M2 en una temporalidad de 2 minutos como en una de 10. Entonces es muy importante estar muy enfocado en lo que se está haciendo y no tener tiempo para dudar. Y al ir progresando en esto se van a dar cuenta lo magnífica que es esta estrategia y que nos permite estar muy seguros en muchos de nuestros trades. Listo. Vamos a arrancar por ver la japonesa. Yo sé que muchos de los que nos puedan estar observando ya deben saber qué es esto. Si están en el mundo del trading ya deben saber qué es esto, pero no está de más mencionarla, ¿no? Entonces las velas japonesas básicamente nos indican el historial del precio en el tiempo. Entonces nos muestran cómo se movió el precio en determinado tiempo. Ya, no lo compliquemos más. Entonces, estas velas se pueden representar desde un minuto, hay de segundos, pero desde un minuto a horas, días, semanas, años. Entonces, listo, nos va a decir, según la temporalidad, entonces una vela de un minuto nos va a decir cómo se comportó el precio durante ese minuto. Si es de 5, pues así sucesivamente, ¿no? Son fundamentales para el lenguaje técnico. ¿Por qué decimos que el lenguaje técnico? Imagínense que antes, o aún, porque yo estuve en una academia en la cual hacíamos algo mixto, que hacíamos un análisis técnico, pero también un análisis fundamental. El análisis fundamental requería un premercado. Entonces nosotros íbamos, mirábamos qué anuncios había hecho la Fed, los anuncios de cada empresa en específica que nosotros íbamos a usar, ya que nosotros traíamos con acciones, entonces mirábamos, digamos, una acción cambio de CEO, digamos, un ejemplo, vamos a decir que Tesla ya no va a ser dirigida por el señor Elon Musk, sino que viene otra persona a dirigirnos Tesla, entonces nosotros vamos a ver que el mercado reacciona a esas noticias y mediante ese análisis podemos llegar a tomar entradas sin siquiera fijarnos en las velas japonesas, sino solo en el análisis fundamental, ya que son fundamentos óptimos para que el mercado se mueva, ¿no? Los resultados financieros es otra cosa importante, ¿no? Que la empresa diga cómo fue su balance en el periodo
¿sí? Que por lo general son 4 periodos al año, es decir, que van dando aproximadamente cada 3 meses un reporte financiero de cómo le fue a cada empresa y eso puede hacer que se mueva al alza o a la baja, ¿no? Entonces, importante ahí, ¿no, chicos? Para el análisis técnico, en cambio, sí requerimos observar las velas japonesas y entenderlas, entender que estas son fractales. ¿Qué quiere decir fractalidad? Quiere decir que es un patrón que se repite en varias escalas. Entonces, al repetirse en varias escalas, podemos ver un movimiento que se realizó en velas de un día, es decir, que tomó, hablemos, 3 meses formarse y tú lo puedes ir a mirar en velas de 2 minutos formarse en un día. Tú dices, wow, es el mismo patrón. Claro, porque el mercado existe fractalidad y gracias a esta fractalidad podemos llegar a tomar ventaja de este análisis. Nosotros en esta estrategia no vamos a usar para nada el análisis fundamental, aunque ayudaría mucho, pero nosotros en la estrategia no lo incluimos porque sentimos que nos predispone a un movimiento, sea un movimiento a la alza o a la baja, y nos quita las posibilidades de estar como un papel en blanco para tomar las mejores entradas. Entonces, nosotros nos basamos solo en el técnico. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a entender un poco más. Ah, bueno, acá tenía esta imagen para compartirles, ¿no? Entonces, acá podemos ver, esta vela básicamente es de 5 minutos. Entonces acá podemos ver cómo se comporta cada 5 minutos el precio de este es el Nasdaq. Entonces de este índice. Acá podemos ver cómo se comporta el índice cada 5 minutos. Básicamente podemos leer el precio. Ya con la siguiente diapositiva podemos regresar y mirar un poco más a profundidad esta imagen. ¿Listo? Entonces vamos a entender la estructura de una vela, ¿no? Entonces, cuando una vela es positiva, por lo general porque puede ser de cualquier color, pero por lo general la vemos representada de un color verde. Su cuerpo está representado de un color verde y cuando la vela es negativa vemos que su cuerpo se representa de un color rojo, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos que la vela es positiva? Pues porque su color no lo indica y porque su apertura es la parte de abajo, ¿sí? Entonces, la vela se compone de apertura, cierre, y esto lo llamamos mechas o sombras. Entonces, las mechas también nos indican cuál fue el mínimo y cuál fue el máximo del precio, ¿sí? Eso es la estructura de la vela básicamente. Cuando la vela es negativa, entonces la apertura de la vela no es abajo, sino la apertura de la vela es arriba. El cierre es abajo y el máximo igual, pues fue el máximo arriba y el mínimo abajo. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo se movió el precio? Entonces vamos a ver esta vela. Entonces interpretemos esta vela, ¿no? Entonces mire, aquí abrió la vela, ¿cierto? Tiene un color verde, entonces abrió la vela, llegó y prun, se nos fue un mínimo, 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 cayó hasta el mínimo, luego en este mínimo rebotó, llegó y tocó un máximo, cae y cierra ahí, y ahí empieza otra vela, ¿sí? Entonces, digamos que esto está junto, entonces, pum, apenas cierra esta vela, arranca en el mismo lugar donde cierra la vela, la siguiente, y vemos como la siguiente llega y abre, pum, nos hace un máximo y se nos va, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. En el camino puede hacer esto, pero esto no se grafica, digamos, puede rebotar, caer, volver a rebotar, o sea, hacer una estructura de mercado que ya vamos a hablar de eso más adelante, caer, toca un mínimo, perdón, toca un mínimo y ¡pum! Rebota y nos da un cierre. Así es como interpretamos cada vela. Esta vela puede ser de 2 minutos como puede ser de 1 hora. La temporalidad no importa, ¿no? Entonces vamos a ver en la imagen anterior, ¿no? Entonces mire, acá podemos decir la vela abre en este momento, trata de subir, cae fuertísimo, 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 cae hasta este punto de la mecha que es el mínimo y ¡pum! Cierra. Luego aquí abre la vela, ¿cierto? No cae, sino que porque no tiene mecha, no cae, sino que directamente empieza a subir, sube, sube, sube. Recordemos que en el camino pudo caer, subir, o sea, el movimiento no es continuo. Pum, 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 subió, subió, hizo un máximo, luego cayó, pum, cerró. Acá en este cierre, digamos que como son velas pequeñas, pudo haber un movimiento tan volátil que no alcanzó TradingView, que es esta herramienta de graficación, no alcanzó a graficar bien la apertura, pero entonces la apertura debió estar aquí, es normal, suelen pasar esos. ¡Pum! Acá entonces abrió,
subió, cayó, rebotó y así sucesivamente con cada una. Entonces, después de todo esto, nosotros podemos identificar bastantes cosas aprendiendo a identificar las velas. Recordemos que esto es válido tanto para velas de 2 minutos como para de semanas. ¿Listo? Esto es para entender cómo se mueve el precio. ¿Listo? No es más, así es como se interpreta una vela. Esto no es complicado, esto no es nada del otro mundo, usted no debe ser un ingeniero para entender nada de esto. Realmente es un poquito de disposición y ya, muchachos, con mucha práctica se puede lograr. Ahora vamos a estudiar qué es una estructura de mercado, ¿no? Entonces, cada velita nos deja un registro de precios, ¿cierto? Y nos deja como un rastro, el cual si uno aprende a identificarlo, pues va a tratar de intuir hacia dónde se va a mover el precio de, pues, de lo que se esté trayendo, del índice, de la acción, de la criptomoneda, de lo que se esté moviendo, ¿sí? Y existen tres tipos de estructuras, ¿no? Que es una estructura bajista, una alcista y está el rango o la consolidación. Básicamente son esos tres ítems. Sí, eso es lo que hay que tener en cuenta. Listo. Acá tenemos señalados algunas estructuras, vemos cómo está el movimiento alcista, ya vamos a venir a desglosarlo, luego de ver un ejemplo mucho más sencillo. La verdad, esto es hacerlo dinámico, sencillo y rápido. La idea es que aquí las cojan rápido. Entonces vamos a ver una estructura alcista. Vea, entonces, ¿qué nos dicen? Nos definen la estructura alcista de la forma más sencilla posible. Que se presenten altos más altos y bajos más altos. ¿Cómo así? Sí, John, entonces acá le voy a explicar, vea, entonces digamos acá veníamos cayendo, ¡pum! Entonces aquí venimos cayendo, ¡pran! Entonces llega y vemos que llega y hace un alto, ¿cierto? ¡Pum! Hace un bajo, acá marcamos el bajo. Luego, ¡pum! Sube y nos hace otro alto. Y este alto es más alto que el anterior, ¿cierto? Incluso es más alto que este. Aquí ya podríamos determinar que se rompió la estructura bajista. Eso lo vamos a ir mirando con el tiempo, cómo determinar, cómo mirar las entradas. Aquí estamos entendiendo la estructura. Bueno, listo. Una vez cae, vemos un bajo. ¿Y el bajo qué es? Es más alto que el anterior, ¿cierto? Pum, el bajo podría ser igual, el bajo podría venir hasta acá, igual sigue siendo igual o más alto y no se invalida la estructura alcista. Nos venimos aquí, pum, 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 un alto más alto y esto básicamente es una estructura alcista. ¿Cómo lo podemos determinar acá? Acá podemos ver cómo sube, descansa, sube, descansa, sube, descansa, sube, descansa, sube, descansa, sube. Y esto es una estructura alcista bastante clara. Mira, acá vemos otra, ¿no? Sube, cae casi al mismo precio, vea, pero entonces el alto es más alto, ¿cierto? Y volvemos a subir y tenemos un bajo más alto, perdón, y acá tenemos un alto más alto, un bajo más alto. Entonces es importante comenzar a determinar estas estructuras del mercado. Yo que les recomiendo que se vayan para una gráfica cualquiera, perdón, que se vayan para una gráfica cualquiera y comiencen a identificar la estructura de mercado, es así de sencilla, y ustedes comiencen a ver, vea, pum, subió, cayó, subió, cayó, subió, esto es una estructura alcista, ¿cierto? Aquí vemos una estructura alcista, luego ya Fabián nos va a enseñar otros conceptos, y así es como vamos a comenzar a entender. Listo, ya yo creo que quedó muy clara la estructura alcista. Una consolidación básicamente es que el movimiento se está dando de forma lateral, es un canal en el que el precio se mueve. Entonces podemos ver que no se mueve hacia determinado, sino que comienza a moverse en un rango. Entonces vamos a ver, mire, este rango, acá, vea el precio, se mueve, se mueve, se mueve, pero no tiene un movimiento claro. Vamos a verlo en la otra imagen. Vea, acá yo veo un rango clarísimo, miren vea este rango, acá, 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 acá se mantiene el precio. Miren este rango acá, esto está súper comprimido, esto es un rango grandísimo. Acá también vemos otro rango. Así, acá esto también lo podemos definir como un rango, es algo muy, muy, muy preciso en la estructura de mercado. Y hay que tener en cuenta que después de los rangos se dan unos grandes movimientos. Acuérdense de eso, después de los rangos o después de las consolidaciones se dan movimientos fuertes, sea formando una estructura alcista, es decir, que se nos vaya para arriba, o sea, formando una estructura bajista que se nos vaya para abajo. Recuerden, la consolidación siempre trae grandes movimientos, entonces es buen indicio. Ahora, vamos a ver la estructura bajista, lo mismo, repetitivo, pero es así de sencillo, suena repetitivo, yo sé que ya la cogieron porque es que es muy fácil. Los altos son más bajos y los bajos tienen que ser más bajos, ¿no? Entonces, pum, John, venimos acá, digamos, podemos venir de un canal, podemos, mire, conectemos aquí esta gráfica, venimos del canal, pum, pum,
pum, pum. Bueno, no, este canal está muy grande, no, hagámonos acá un canal más pequeño, pum, 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 pim, viene, ¿cierto? Y acá llega y nos hace un alto, ¿cierto? Y se nos va, pum, un bajo más bajo que el anterior, ¿cierto? Entonces ya comienza a formarse la estructura. Luego nos hace un alto más bajo, listo, comenzamos, pan, un alto más bajo, un bajo más bajo, perdón, un alto más bajo, bajo más bajo, vea, acá grafiqué con intención, vea, que sea similar, no importa que sea similar o un poquito más bajito, la estructura no se inhabilita. Recordemos que esto no es preciso y que tiene que, no, 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 ustedes tienen que poner un poquito de interpretación, pero realmente hay veces que en el mercado sea perfecto, como hay veces que hay que practicar y practicar y practicar y después de estar tanto tiempo en el mercado descubrimos que se dan los movimientos así. Vamos a revisar la estructura bajista. Entonces acá podemos, mire, acá fácilmente, ¿no? Encontramos un rango pequeño, pum, 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 y vemos que después de romper el rango, vea, pum, sube, cae, luego sube hasta el mismo punto, pum, cae, ¿cierto? Respetando siempre los bajos más bajos y los altos más bajos, ¿cierto? Venga a ver si por acá hay otra. Mire, acá, un alto, bajo, 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 bajo. Digamos que acá hizo otro alto más bajo, un bajo más bajo, alto más bajo, cae aquí y aquí ya, listo, hasta aquí se dio ese movimiento. Aquí realmente no hay muchos movimientos bajistas, pero creo que quedó muy claro la especificación de las estructuras, ¿cierto? Entonces, una vez entendida estas estructuras de mercado, la alcista, la consolidación y la bajista, ya es muy, 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 muy sencillo comenzar a entender lo que va a venir en las próximas clases. Recuerden que la idea acá es entregarlo todo corto, condensado y que ustedes puedan entenderlo. Toda esta información, por favor, vayan a un gráfico y rectifíquenla. Abran TradingView. Si no saben qué es TradingView, muy pronto vamos a estar explicando en los videos cómo utilizar TradingView, las herramientas básicas, todo. Entonces, no se preocupen, muchachos, ahí vamos a estar apoyándolos. Espero les esté sirviendo esta información. Realmente ya vamos concluyendo esta clase, era corta, la idea es que sean dinámicas y cortas, entonces, listo, acá vamos a recordar. Eh, muy, muy claro, por favor, enfatices en esto. Estos patrones se dan todo el tiempo, pero no son eternos. Sí, si usted va a tomar un movimiento más adelante, cuando comencemos a mirar, entienda que usted puede estar viendo la mejor estructura alcista, ¿sí? Pero la estructura alcista en algún momento va a cambiar a estructura bajista o va a ser una consolidación. Entonces, no creamos que los movimientos son eternos, ¿sí? Hay que ser inteligentes, hay que estar ahí en el mercado, observando, observando, observando para aprender a entenderlo, ¿sí? Y entonces, cuando vayamos a hacer un trade, tener en cuenta que el punto de entrada es clave porque no vamos a entrar en una estructura alcista por allá en el pico a un largo para que se nos devuelva y pues perdamos todo nuestro dinero. Es tener eso muy en cuenta, ¿no? Ahora, como trader buscamos beneficiarnos de diferencia de precio. Por eso es muy claro, tiene que ser muy clara la tendencia para entrar. Nosotros no vamos a entrar en un canal, nosotros no vamos a entrar acá, y vamos a decir, vamos a tomar un largo o un corto, un movimiento X, porque si no, la estructura se tiene que estar dando bien, la estructura tiene que estar clara, todo tiene que estar funcionando para que podamos tomar una entrada óptima, muchachos, porque ahí no hay nada. Ahí nos vamos a desesperar, vamos a decir, no sabemos hacer trading, nos vamos a frustrar. La verdad es muy importante tener eso en cuenta. Recuerden, nos buscamos diferenciar de las diferencias de precio, necesitamos que se mueven. Y eso me lleva a lo último. Como necesitamos que el precio se mueva, el volumen es muy importante, muchachos. Vuelvo y soy enfático como lo dije en un principio. Es muy importante tradear en un horario correcto. Si ustedes están en Latinoamérica, tienen una ventaja grandísima porque el horario de Nueva York nos queda en la mañana. Entonces es muy, muy, muy cómodo para comenzar a operar. Listo, si usted es alguien que trabaja y todo, busque, mire si abre, si trae en la apertura de Nueva York, o sea, trate de buscar, en la apertura de Londres, trate de buscar las soluciones que mejor se acomoden a usted. Hay muchas horas en las que el mercado se mueve, pero hay que ser claro y aprender a tradear con ese horario. Yo realmente sé tradear con el horario de apertura en Nueva York, pero usted puede aprender a tradear con otro horario. La idea es que haya volumen siempre para que pueda utilizar esta estrategia de forma óptima. ¿Listo, muchachos?
No siendo más, me despido. Muchas gracias por toda la atención, por ver estos videos, realmente los hacemos con mucho amor, espero les guste y si algo se me olvidó explicar, si algo no les quedó claro, déjenlos ahí en los comentarios que voy a estar contestándolo ahí con un texto, tranquilos, la idea es acompañarlos y ayudarles lo más posible muchachos. No siendo más, me despido, mi nombre es John Albarracín, tengan un excelente día.